Hay días en que la ciudad parece hecha de vidrio. Todo refleja, todo juzga, todo devuelve nuestro propio rostro. Aquella mañana el cielo era de un gris pulido y el viento soplaba como quien empuja a alguien hacia lo que ya estaba destinado a suceder. Los edificios alrededor vivían de silencios caros, el tipo de silencio que guarda demasiadas historias. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita. Así ayudas a que historias como esta, historias reales, conmovedoras, llenas de humanidad, lleguen a más corazones en el mundo. Ahora sí, respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar comienza aquí. Cecilia apuró el paso por la acera ancha. Zapatillas gastadas, vestido sencillo, un abrigo ligero sobre el brazo, y entró en el vestíbulo con la sensación de estar cruzando una frontera invisible. Los edificios a su alrededor vivían de silencios caros. Allí, hasta el eco tenía modales. El ascensor subió sin prisa, paredes espejadas, un discreto aroma a limón. Cecilia respiró 2 veces, breves, como quien pide permiso a su propio corazón, y antes de que las puertas se abrieran, recogió un mechón de cabello detrás de la oreja. No era una entrevista cualquiera. Era la vida pidiendo voces nuevas, y ella sabía, desde niña, que el valor no camina detrás del miedo, sino a su lado. Las puertas se deslizaron y el ático de los Brandão apareció como una fotografía perfecta. Líneas rectas, vidrio por todas partes, luz entrando como si el sol tuviera una llave de acceso. 3 pasos más, y la recepcionista levantó la mirada. Fue una fotografía en 2 tiempos. Primero la sonrisa entrenada, después el escaneo de arriba abajo. Pendientes discretos, blazer claro, escritorio impecable. Nada en ella era improvisado. Cecilia sintió el peso de una mirada que mide sin cinta métrica. Y aún así, avanzó. El nombre fue confirmado con una voz que no necesitaba alzarse para ser oída. La pluma recorrió una agenda. Un dedo señaló el sillón. «Espere». No hacía falta decir más. La palabra contenía puertas y cerrojos. Cecilia se sentó. Ajustó la correa del bolso. Había venido entre un turno y la promesa de un posible empleo fijo. No exactamente estabilidad, pero algo que se le parece cuando ya se ha aprendido a vivir de pequeños peldaños. La sala tenía un acuario. Peces lentos, colores que no existen en la calle. También había ese silencio que hace ruido. Así descansaba la riqueza allí, sin necesidad de probar nada. Al otro lado del vidrio, otro más, el despacho. Eduardo Brandão, traje impecable, corbata en tono neutro, pasos medidos. Un hombre que aprendió a hablar con el tiempo por correo electrónico. La recepcionista tocó el auricular transparente. Un instante, y luego la invitación. «Puede pasar». El despacho no tenía libros. Tenía contratos, maquetas, pantallas, ciudades en miniatura. Y él, el hombre del reloj caro que nunca llegaba tarde a sí mismo. Los ojos de Eduardo se cruzaron con los de Cecilia como 2 archivos que se abren. Un análisis breve, una objetividad limpia. El tono de voz era firme, explicaba deberes, horarios, confidencias. La palabra expectativa apareció 2 veces. Confianza, responsabilidad. Términos que suenan como puertas blindadas cuando los dice quien contrata. Cecilia escuchó todo, no por sumisión, sino por respeto al escenario en el que estaba. Había cosas que no cabían allí. Su cansancio del turno, el precio del autobús, la memoria de cuando aprendió a curar heridas con su tía partera. Solo asintió. Pequeños movimientos que dicen «entiendo». Él enumeró las rutinas del niño, los compromisos, las reglas de la casa. La palabra rutina sonó larga. Y fue entonces cuando ocurrió, como ocurren los desvíos que cambian el cauce de un río.
El niño apareció primero en el reflejo del vidrio. Pequeño, delgado, cabello castaño un poco despeinado, una camiseta con un cohete estampado. Caminó hasta la puerta de puntillas, no por juego, sino como quien intenta hacer menos ruido del que siente. Sus ojos se cruzaron con los de ella por un segundo, y luego se rindieron, regresando al suelo. A la altura de la rodilla, una línea roja interrumpía el tono de la piel. Un corte leve, de esos que el mundo llama nada, pero que duelen cuando uno se descubre solo. Eduardo interrumpió la frase a la mitad. Miró a su hijo, una preocupación casi invisible. Giró el rostro hacia la recepcionista, una orden muda para que alguien lo resolviera. Pero todo se adelantó. Cecilia ya estaba en movimiento. Fue simple, como lo son los gestos que salvan. Se agachó, una rodilla en el suelo encerado. Abrió el bolso con la práctica de quien aprendió a llevarlo justo y sacó un pequeño estuche. Gel desinfectante, gasa, una tirita con dibujo neutro. Habló bajo, ni demasiado dulce ni infantil. La voz que se usa para decirle a alguien, existes. Explicó lo que iba a hacer, mostró el algodón, hizo doler lo mínimo y sopló el resto del dolor lejos, con un cuidado que no se ensaya. El niño la miró, no a la herida, sino a ella, y su mirada se demoró. Había en Cecilia una calma que no pedía permiso al entorno para existir, una calma que no competía con el lujo. Puso la tirita como quien cierra un pequeño libro, y dijo, aún en voz baja, que a veces el cuerpo abre puertas por fuera cuando por dentro pide ayuda. El niño asintió una sola vez y se quedó allí quieto, esperando que ella dijera lo que seguía. Lo que siguió fue una sonrisa breve, de esas que no estallan, solo encienden, y un gesto que amplió toda la sala. Él permitió que su mano descansara sobre su rodilla 2 segundos más. 2 segundos, y todo cambió de lugar. Eduardo lo vio, no solo con los ojos, con algo que saltó el protocolo y tocó la piel del pensamiento. Su hijo no permitía un toque desde la separación, ni el abrazo protocolar de despedida, ni aquel roce culposo de fin de noche. El niño, silencioso como un gato herido, se había vuelto un planeta de atmósfera fina, y allí, ante él, la gravedad cambiaba. Cecilia se levantó despacio, como quien no quiere despertar algo que dormía por milagro. Guardó el estuche, alisó, con el dorso de la mano, la tela del pantalón a la altura de la rodilla que había tocado el suelo. Un gesto mínimo, y solo respiró. No hizo discursos. No pidió disculpas por haber cruzado la línea invisible que separa lo profesional de alguien que sabe cuidar. Se mantuvo de pie, entera, con esa serenidad tranquila de quien sabe lo que vale y no necesita probarlo. Fue en ese intervalo, entre el cierre del estuche y el clic lejano de una máquina de café, que todos en la sala fueron otros. La recepcionista desvió la mirada hacia los papeles con un cuidado teatral. El aire acondicionado susurró. La ciudad allá abajo siguió haciendo ruidos caros, y Eduardo, el hombre que organizaba el mundo en columnas, tuvo que lidiar con algo que no cabía en ninguna hoja de cálculo: la delicadeza funcionando. La conversación que siguió fue distinta, no porque cambiaran las palabras, sino porque el aire entre ellas ya no era el mismo. Eduardo retomó las condiciones, la voz ligeramente más baja. El reloj, que antes parecía un juez, ahora solo marcaba el tiempo. Cecilia escuchó y por primera vez puso una condición que no estaba en el papel. La rutina debía seguir al niño, no al revés. Lo dijo sin decirlo, con la elegancia firme de quien solo ofrece lo que puede sostener. El niño seguía allí, 2 pasos detrás. Observaba como quien mira una película de la que de repente empieza a formar parte. El nuevo curativo parecía un sello de pasaporte, permiso de entrada en un territorio menos hostil.
Cecilia inclinó la cabeza hacia él, una pregunta muda, y el niño respondió con una media sonrisa que prometía lluvia sobre tierra seca. Eduardo lo notó y no interrumpió. Por primera vez en mucho tiempo, no quiso acelerar nada. La entrevista terminó como terminan los capítulos que preparan el próximo, sin punto final, con una línea suspendida. El acuerdo quedó pendiente. Los papeles serían enviados. Habría verificaciones, referencias, una o dos exigencias. Pero la decisión, sin nombre aún, ya había ocurrido en el suelo encerado, en su rodilla, en la del niño, en aquel pequeño curativo, en esas cosas invisibles que sostienen los puentes. Cecilia salió del despacho como quien guarda un secreto cuyo tamaño aún desconoce. La recepcionista agradeció, una sonrisa milimétrica, y le devolvió una versión editada de sí misma. En el pasillo, el vidrio reflejó el rostro de Cecilia con una luz un poco más cálida. Apretó la correa del bolso, llamó al ascensor y descendió. Cada piso, un pensamiento. Había cuentas, había tiempo, había cansancio, y había un niño con un curativo nuevo. Eso pesaba bonito. Abajo, la calle retomó su alfabeto de bocinas. La ciudad, generosa y dura, extendió su mapa de compromisos. Cecilia caminó sintiendo un hilo de esperanza donde normalmente vivía la prisa. No sabía el nombre de lo que había empezado, pero sabía reconocer cuando algo decide quedarse. El cielo seguía gris. El viento, un poco menos impaciente. Ella sonrió sola, breve, y siguió su camino. Arriba, en el despacho de vidrio, Eduardo miró su propio reflejo y por un instante no se reconoció. El teléfono sonó. Números, contratos, plazos. Pero el sonido quedó distante. El hombre que prefería todo previsto observó la escena que acababa de verlo a él y entendió, sin admitirlo, que aquel había sido el primer toque que su hijo aceptaba desde la separación. Un detalle, un abismo, un puente. Apoyó la mano sobre el borde del escritorio, un gesto pequeño, casi oculto, y comprendió que a veces lo que mantiene una casa en pie es justo aquello que no está en los planos. Cuando Cecilia regresó a aquel ático, 3 días después, el ascensor la reconoció primero. El mismo aroma a limón, el mismo brillo de vidrio, pero esta vez llevaba un gafete colgado al pecho. Cecilia Nogueira, cuidadora. Palabras simples, pero con el peso de quien empieza un nuevo capítulo sin conocer aún el final. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre. Una empleada, con uniforme claro y guantes blancos, señaló el camino con un gesto discreto. Sin sonrisa, sin preguntas. Todo en aquella casa estaba cronometrado, incluso el modo en que las voces decidían aparecer. El suelo de mármol, las alfombras sin un hilo fuera de lugar, el piano que parecía nunca haber sido tocado. Todo exhalaba una elegancia tan precisa que rozaba la soledad. El lujo allí no era ostentación, era defensa. Una manera sofisticada de mantener al mundo a distancia. Cecilia cruzó la sala principal con pasos cortos, escuchando cómo el eco de sus zapatos sonaba tímido. El reloj marcaba las 9:32. Al fondo, un tecleo apagado. Eduardo, en su despacho de vidrio, ya sumergido entre conferencias y plazos. El niño, Ravi, estaba sentado en el sofá con un libro de figuras abierto sobre el regazo. El curativo seguía firme en la rodilla. «Buenos días, Ravi». Su voz sonó suave, discreta. El niño levantó la mirada despacio, como quien prueba el ambiente antes de sonreír. «Buenos días». Y eso fue todo. 2 palabras que parecieron inaugurar una nueva estación dentro de aquella casa. Los días siguientes se organizaron como una sinfonía de gestos pequeños. Cecilia aprendió que el desayuno era servido por un equipo de guantes blancos, que las tostadas venían alineadas con exactitud y que el niño solo bebía la leche cuando nadie lo miraba.
Aprendió que Eduardo prefería el silencio a las conversaciones y que las ventanas permanecían cerradas incluso cuando el viento afuera pedía entrar. Anotaba todo en un cuaderno de tapa azul, no por control, sino por ternura. Hoy se rió, escribió el segundo día. Hoy intentó cortar la fruta solo. Hoy me esperó antes de dormir. Pequeñas victorias, invisibles para una mirada distraída, pero gigantes para quien entiende el valor de un alma que se abre despacio. A veces, Eduardo la observaba desde lejos, tras las paredes de vidrio. Veía cómo se agachaba para quedar a la altura del niño, cómo lo llamaba por su nombre completo, Rabbi Brandao, ven acá, sin diminutivos ni órdenes. Había algo firme y dulce en ese tono, algo que le recordaba el tiempo en que él mismo aún sabía ser hijo. Pero el hombre que vivía entre planillas y contratos no se permitía pensar en eso. Prefería el trabajo, la eficiencia, el refugio de la rutina. Cada llamada, un puente de seguridad. Cada meta, un disfraz contra el vacío. El mundo de Cecilia, hecho de miradas, fe e improvisación, le resultaba demasiado lejano. Y aún así, sentía que el aire cambiaba cuando ella estaba cerca. Por las noches, cuando las luces de la ciudad comenzaban a parpadear sobre los vidrios del ático, Cecilia recogía los juguetes, doblaba las sábanas y se despedía con una sonrisa que no decía «hasta mañana», sino «descansa en paz». El niño empezó a esperar ese momento como quien espera una señal de que el mundo aún es confiable. Una noche, mientras guardaba el cuaderno en el bolso, escuchó pasos lentos detrás de sí. Eduardo, sin chaqueta, parecía menos escudo, más humano. «¿Rabbi ya duerme?», preguntó. «Sí», respondió ella sencilla. Silencio, de esos que duran más de lo posible. «Él habló de su madre hoy», dijo Cecilia con cuidado. Preguntó si va a volver. Eduardo desvió la mirada al suelo. «¿Y qué le dijiste?». «Que el tiempo no trae a las personas de vuelta, solo nos enseña a recordar sin que duela tanto». Él respiró hondo. No había nada que agregar, pero aquella noche tardó más en apagar las luces del despacho. En los días siguientes, Cecilia se acostumbró al ritmo de la casa, una rutina entre el brillo del lujo y el eco de la soledad. Mientras servían café en tazas finas y las empleadas caminaban en silencio, ella hablaba con el niño sobre cosas simples. El olor del pan caliente, el color de las nubes, el sonido de los autos allá abajo. Y poco a poco, Rabbi empezó a responder. Una sonrisa, un comentario, una risa breve. El tipo de progreso que no se fotografía, pero que el corazón entiende. En el cuaderno azul escribió: «Hoy me contó un sueño, y en el sueño nadie se iba». Eduardo, del otro lado del vidrio, lo vio. No oyó lo que dijo, pero vio al niño sonreír. Y por un segundo el mundo pareció respirar junto. El día comenzó torcido, de esos en que el tiempo despierta de mal humor. Tráfico detenido, cielo descolorido, una sirena lejana mezclada con el silbido de neumáticos mojados. Cecilia subió la calle con el paraguas torcido, el bolso en el brazo y un presentimiento que no sabía nombrar. En lo alto del edificio, las nubes parecían pesar sobre las ventanas, como si el lujo también tuviera días grises. Cuando llegó, el reloj marcaba las 7:45. El aroma del café recién hecho aún flotaba, pero algo estaba fuera de lugar. Una mochila olvidada sobre la mesa. Rabbi, ya con uniforme, estaba sentado en el sofá abrazado a un almuerzo que no estaba allí. Eduardo, de traje y corbata, hablaba por teléfono resolviendo un problema que costaba más de lo que ella ganaba en un mes. Cecilia miró la escena un instante. El niño, cabizbajo. El padre, demasiado ocupado. El tiempo, pasando. Y sin pedir permiso, decidió lo que debía hacerse.
Tomó la mochila, guardó dentro el almuerzo aún tibio y salió, sin chofer, sin autorización, solo el instinto y ese corazón que no aprendió a esperar que otros hagan lo que puede hacerse ahora. El metro iba lleno. Se sostuvo entre hombros y voces, con el uniforme claro destacando entre el gris de la mañana. Una anciana dormitaba, un niño pedía monedas, un vendedor ofrecía impermeables, y Cecilia, con las dos manos aferradas a la mochila, pensaba que cuidar es, a veces, un gesto sin testigos. Cuando llegó a la escuela la campana ya había sonado. El patio hervía de voces. Buscó el número del aula, encontró el pasillo correcto y, antes de golpear, escuchó la reprensión. ¿Otra vez sin almuerzo, Rabbi Brandão? Así no se puede. La voz de la maestra era firme pero cansada. El niño, mirando al suelo, negaba con la cabeza. Cecilia entró despacio, la mochila en brazos. No lo olvidó, profesora. Fue culpa mía. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Un silencio leve llenó el aire. Se acercó, puso la lonchera sobre la mesa y con la misma calma de quien cierra una herida, dijo: «A todos nos pasa. Lo importante es llegar y cuidar». El niño levantó la vista. Había sorpresa y un alivio que no se disfraza. Cecilia se arrodilló a su lado, respiró junto a él. «Comamos despacio, ¿sí?», susurró. Él asintió, abriendo la lonchera con un cuidado que parecía reverencia. La risa vino después, tímida, limpia. Un compañero hizo un chiste. Otro preguntó dónde había comprado el pan de queso, y en medio de esa simplicidad ocurrió la escena que el destino venía ensayando. El niño, que antes se encogía ante el mundo, soltó una carcajada breve, verdadera. Eduardo se enteró por la tarde. Un aviso, una llamada del colegio. Escuchó en silencio las palabras cuidadora, metro. Entregó personalmente. La primera reacción fue control. No debió hacer eso sin avisar. La segunda, silencio. La tercera, un pensamiento que no dijo en voz alta. Ella fue. Más tarde, al llegar a casa, encontró al niño dibujando en la mesa de la cocina. Había un sol en el papel, y dos figuras, una alta, otra más pequeña, comiendo juntas. Eduardo observó desde lejos. El aire parecía otro. Cecilia guardaba los platos, el cabello recogido, el cuaderno azul sobre la encimera. Todo en ella era liviano, pero firme. Cuando él intentó hablar, la voz le salió distinta, menos armadura, más búsqueda. Supe lo que pasó. Ella se giró, sin prisa. Solo fue el almuerzo. Él desvió la mirada. No hacía falta que fueras. Ella sonrió apenas. A veces, lo que más falta hace es justo lo que parece menos necesario. El silencio se instaló entre ellos, un espacio lleno de cosas que no cabían en frases. Eduardo miró el cuaderno azul, lo abrió, leyó notas cortas. Hoy quiso compartir el jugo, y hoy me esperó en la puerta. Y una en medio lo detuvo. Cuidar es la forma más discreta de amar. Cerró el cuaderno despacio, como quien devuelve algo sagrado a su lugar. El niño, desde el otro lado de la sala, llamó: «Papá, mira el dibujo». Eduardo se acercó. En el papel el sol ahora tenía un nombre: Hoy. Y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin miedo a ser visto. Aquella noche la ciudad parecía suspendida, el tipo de silencio que precede a un acontecimiento importante. El ático de los Brandão estaba más iluminado que de costumbre, y el sonido de los cubiertos guardados por el personal doméstico sonaba como campanas de cierre. Cecilia ordenaba la cocina mientras Eduardo, apoyado en el mostrador de mármol, observaba el vapor que subía de la tetera. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo empezar la conversación. Él sostenía la taza de café como quien busca coraje en los objetos simples.
Ella, de espaldas, enjuagaba un vaso por tercera vez, no por necesidad, sino por tiempo. «Quería agradecerte por lo que hiciste hoy», dijo al fin, con voz medida. Ella no se volvió. No hay que agradecer. A veces solo hay que aparecer por quienes importan. Eduardo guardó silencio. Las palabras quedaron resonando dentro de él como si pesaran de verdad. Aparecer por quienes importan. Una frase tan sencilla, y sin embargo, comprendió que hacía mucho que no aparecía ni por sí mismo. Intentó reaccionar en su idioma habitual, el control. «Solo me preocupan los protocolos, ¿entiendes?», dijo, enderezando la postura. «La escuela tiene normas y no me gustan las sorpresas». Ella lo miró por encima del hombro, con una media sonrisa que no era burla sino humanidad. «Tal vez por eso la gente se cansa de ti». El aire pareció romper el vidrio. Eduardo parpadeó, sin saber si había escuchado bien. «¿Cómo dices?» «Digo», respondió ella volviéndose hacia el fregadero, «que nadie puede vivir en un lugar donde nada puede salirse del guión». El sonido del reloj en la pared pareció más fuerte. Él respiró hondo, entre irritación y curiosidad, y por primera vez no respondió. Más tarde, Cecilia fue al cuarto del niño. Ravi dormía con el curativo ya olvidado y el cuaderno de dibujos abierto al lado. En la esquina de la página, una frase escrita con letra temblorosa. «Hoy ella vino». Ella sonrió, breve, contenida, y apagó la lámpara. Eduardo, aún en la sala, observaba su propio reflejo en el vidrio. Afuera, la ciudad se multiplicaba en ventanas encendidas. Dentro de él, algo empezaba a moverse, una grieta silenciosa en todo lo que creía controlar. Cecilia pasó detrás de él al salir, dejando un rastro casi imperceptible de jabón sencillo. Él giró el rostro despacio, siguiendo el sonido de los pasos hasta la puerta. Cuando la cerró, el ruido fue suave, pero definitivo. Esa noche, Eduardo no se durmió temprano. Abrió el portátil, pero no logró leer. Reprodujo el video que la escuela había enviado, la grabación del momento en que Ravi reía en el patio. La risa de su hijo, leve y limpia, sonó como una canción antigua que había olvidado. Y allí, en una esquina del video, aparecía ella, Cecilia, arrodillada a su lado, sonriendo como quien sabe que no existe manual para el afecto. Eduardo pausó el video, retrocedió, lo vio otra vez, se quedó mirando aquel instante detenido. La mujer sencilla, el niño riendo, el mundo entero contenido en un solo gesto. Y entendió que eso que llamaba orden, quizá era solo miedo a perder el control. El reloj marcaba casi la medianoche cuando por fin se levantó. Apagó las luces del salón, pero antes de irse, volvió a mirar por la ventana. El vidrio devolvía su imagen, el hombre de traje, inmóvil, rodeado de todo lo que el dinero puede pagar y aún así, rodeado de nada. En su reflejo, una línea fina de humanidad comenzaba a atravesar el concreto. No una grieta que destruye, sino una que deja pasar la luz. Hay días en que la casa parece respirar distinto. El aire se vuelve más ligero. Las voces pierden el miedo de existir. Y en la cobertura de los Brandao, ese milagro empezó sin aviso, en el sonido de una cuchara chocando contra un vaso, en la risa tímida que cruzó el pasillo, en el pequeño desorden que el lujo no supo prever. Esa mañana, el sol entró por las ventanas como si conociera el camino exacto hacia la cocina. Cecilia había dejado el uniforme doblado sobre una silla y vestía una blusa amarilla, el color de los días que quieren comenzar bien. Ravi revolvía un cuenco de harina con entusiasmo, dejando el suelo cubierto de polvo blanco. Eduardo, recién llegado de una reunión, se detuvo en la puerta, incrédulo ante la escena. «¿Están cocinando?», preguntó, casi riendo. Cecilia levantó la vista, el cabello recogido en un moño rápido, y respondió, «Intentando».
Una pausa breve, mirada firme. Él quiso hacer su propio almuerzo. Eduardo observó a su hijo sosteniendo el tenedor como quien sostiene un sueño. Ravi lo miró, esperando una reprensión, pero el padre solo sonrió. Una sonrisa pequeña, extraña en él, como una pieza nueva en un rompecabezas antiguo. ¿Puedo ayudar?, preguntó vacilante. El niño negó con la cabeza, decidido. No, nosotros cuidamos. Tú pruebas. Y Eduardo obedeció. Se sentó a la mesa, el saco colgado en la silla, y esperó. Toda la cocina olía a mantequilla y expectativa. Cecilia movía las ollas con naturalidad, una melodía suave que solo ella escuchaba. De vez en cuando corregía la posición de la cuchara en las manos del niño, con paciencia. Así, Ravi, despacio. El secreto está en el tiempo. El tiempo, sabía ella, es el verdadero condimento de las relaciones. El arroz se quemó un poco en los bordes, el huevo se rompió torcido, pero cuando los tres se sentaron a la mesa ocurrió algo raro. El silencio allí era bueno. Ninguna frase ensayada, ninguna rigidez, solo los sonidos de los cubiertos y una risa que no pedía permiso. Ravi contó una historia del colegio. Eduardo escuchó sin interrumpir, como si cada palabra fuera un logro. Cecilia los miraba y anotaba en su cuaderno mental. Hoy, la casa tuvo sonido humano. Después del almuerzo, el niño quiso mostrar su nuevo dibujo, 3 figuras tomadas de la mano y sobre ellas un techo de colores. Somos nosotros, dijo Ravi. Yo, papá y la tía Ceci. Eduardo contuvo la respiración un instante. Cecilia sonrió. Ese tipo de sonrisa que no busca elogio, solo reconocimiento. Más tarde, cuando el niño dormía, Eduardo volvió a la cocina. Había dejado el traje y arremangado las mangas. Hace tiempo que no lo veía tan liviano, dijo, con voz casi sorprendida. Un niño no necesita mucho para volver a ser niño, respondió ella. Solo espacio para ser escuchado. Él asintió. Permanecieron unos segundos en silencio. No un silencio incómodo, sino de esos que acercan. El viento golpeando los vidrios era el único sonido entre ellos. Cecilia recogió los platos y lavó la vajilla despacio, sin apuro. Eduardo, apoyado en la encimera, observaba la manera en que ella ordenaba las cosas. Cada gesto suyo parecía reparar un poco el caos invisible de la casa. Había en Cecilia una serenidad práctica, algo que el tiempo no compra. Cuando terminó, él solo dijo, «Gracias». Ella se secó las manos con el paño y lo miró. «No me agradezcas. Esto», dijo señalando la cocina sencilla, «es solo lo que pasa cuando alguien decide quedarse un poco más de lo necesario». Eduardo no respondió, y por primera vez no se defendió con frases ensayadas. Esa noche, Ravi durmió con la puerta entreabierta. Y por primera vez desde la separación, Eduardo pasó por allí, miró a su hijo dormir y no sintió culpa. Sintió solo paz. En la otra habitación, Cecilia, sentada a la mesa, escribió una nueva línea en el cuaderno azul. Hoy, la risa volvió a casa. La lluvia llegó como un visitante antiguo. No avisó, no pidió permiso, simplemente empezó, firme, constante, tocando los vidrios del ático como dedos impacientes. Afuera, la ciudad desaparecía bajo velos de agua. Adentro, el silencio adquiría voz. El apagón llegó a las 20:14. Un chasquido breve, un suspiro de las lámparas y el lujo se volvió penumbra. La casa, acostumbrada a la luz medida, dependía ahora del brillo de las velas que Cecilia encendía con la calma de quien ya ha sobrevivido a apagones peores. Ravi se acercó, curioso, con una vela pequeña entre las manos. ¿Tardará en volver? No lo sé, respondió ella sonriendo, pero podemos aprovechar para conversar. El niño asintió. Los tres se sentaron en la sala.
con la llama temblando sobre la mesa de centro. Eduardo, con camisa blanca y mangas dobladas, tenía el rostro iluminado de un modo que lo hacía más humano, menos distante. El sonido de la lluvia servía de fondo, y el reloj, detenido, parecía haberse rendido ante el tiempo. «¿Cuándo fue la última vez que se fue la luz aquí?», preguntó Cecilia, solo para romper el silencio. Eduardo pensó un momento. «Creo que nunca», y sonrió, algo avergonzado. «La casa tiene generador, pero debe estar fallando». Cecilia rió. «Hasta las máquinas se cansan». Él devolvió la risa, discreto. «Tal vez». El niño se recostó en la alfombra mirando las sombras de las llamas danzando sobre las paredes, y fue allí, entre una risa leve y el golpeteo de la lluvia en el vidrio, que Eduardo empezó a hablar, sin que nadie se lo pidiera. «No sé ser padre», dijo de repente. La frase salió cruda, sin aviso, y llenó la sala entera. Cecilia lo miró, sorprendida, pero no contestó de inmediato. Él continuó. «No sé qué hacer con su silencio, con su miedo. Intento darle todo, escuela, seguridad, comodidad, pero parece que nada llega hasta él». Cecilia lo escuchó como quien sostiene un vaso lleno, cuidando de no derramar. «Quizás porque lo primero que llega no es lo que se dice», respondió con voz baja. «Es lo que se muestra». Eduardo bajó la cabeza. «No sé qué mostrar». Ella acercó la vela y la luz dibujó el contorno de su rostro. «Muestra presencia. No es lo que das lo que enseña a quedarse, es lo que compartes». Él la observó por unos segundos. El silencio entre ambos se volvió más denso. Un tipo de silencio que no separa, sino que acerca. La llama tembló, reflejándose en sus ojos. «¿Y tú?», preguntó él, casi en un susurro. «¿Cómo aprendiste a cuidar así?». «A golpes de la vida», respondió. «Uno aprende a cuidar cuando descubre que también necesita ser cuidado». La frase quedó suspendida, como una respiración incompleta. Por un instante parecían atrapados en el mismo tiempo. La lluvia menguando, el fuego temblando, el aire quieto. Eduardo quiso decir algo, pero la voz de Ravi rompió el hechizo. «Papá, la vela se está acabando». Cecilia se levantó y fue hacia el niño. Eduardo observó el gesto, la delicadeza en el toque, la suavidad en la mirada. Era un tipo de cuidado que no pesaba, no humillaba, solo curaba. Ella volvió a la mesa y dijo, simple, «Cuidar es estar. A veces eso ya es todo». Entonces la luz volvió, abrupta, fría, casi violenta después del abrigo cálido. Pero algo dentro de ellos siguió encendido. Eduardo se quedó quieto, mirando el reflejo de las velas apagadas en el vidrio. Sabía que algo importante había ocurrido, no entre ellos, sino dentro de él. El miedo, por primera vez, parecía menor que las ganas de intentar. Mientras subía al dormitorio, escuchó a Cecilia apagar las velas y cerrar las cortinas. El sonido de la lluvia seguía, pero diferente, como un corazón que vuelve a latir después de mucho tiempo detenido. Y afuera, en la ciudad sin estrellas, la noche parecía guardar un secreto nuevo. ¿Qué es la paz sino una tregua breve antes del próximo impacto? La casa de los Brandão vivía días de respiro, entre risas tímidas y aroma de pastel en el horno. Ravi crecía, Cecilia permanecía y Eduardo, aún callado, empezaba a reconocer que el mundo podía ser más que resultados y reportes. Pero la vida, esa editora implacable, rara vez deja una historia sin revisar. Aquella tarde de viernes, la lluvia se dio paso a un sol atrevido. Cecilia terminaba de ordenar los juguetes cuando escuchó el intercomunicador. La voz del portero, distante, anunció: «La señora Marina Brandão está subiendo». No conocía el nombre, pero el tono bastó. El aire cambió. Ese tipo de cambio que el instinto detecta antes que la razón. La puerta se abrió sin vacilar. Marina Brandão entró como quien aún posee el lugar. Tacones firmes,
perfume caro, el rostro que mezcla orgullo y herida. Sus ojos recorrieron el ambiente como un escáner emocional y se detuvieron en Cecilia. «Debes de ser la nueva niñera», dijo con una sonrisa cortante. Cecilia asintió, serena. «Cuidadora, en realidad». «Ah, claro». Marina paseó la mirada por los estantes, las flores, los juguetes de colores. «Todo está diferente». Eduardo apareció enseguida, sin chaqueta, el semblante tenso. «Marina, no esperaba tu visita». «Ya veo», respondió ella disfrutando la sorpresa. «Necesitaba ver a mi hijo y saber qué pasa exactamente aquí». Ravi corrió desde el pasillo. «¡Mamá!», gritó abrazándola. Por un momento, todo pareció volver a ser lo que fue. Pero la mirada que Marina lanzó a Cecilia borró cualquier ilusión de reconciliación. «Así que tú pasas los días con él», dijo, con voz afilada bajo una falsa amabilidad. «Sí», respondió Cecilia calma. «He aprendido mucho con Ravi». «No lo dudo», replicó Marina cruzando los brazos. «Debe ser cómodo cuidar del hijo de otra mujer en un apartamento como este». El golpe llegó disfrazado de frase, pero dolió igual. Cecilia mantuvo la mirada firme. Eduardo intentó intervenir. «Marina, por favor». «¿Por favor qué, Eduardo?», lo interrumpió. «Siempre fuiste rápido para reemplazar». El silencio cayó, pesado. Ravi, confundido, miraba de uno a otro. Cecilia respiró hondo y antes de que el niño llorara, se agachó, le acomodó el cuello de la camisa y dijo: «Está bien, Ravi. A veces los adultos dicen cosas que ni su propio corazón entiende». El niño asintió, los ojos húmedos. Marina apartó la vista. Eduardo, perdido, volvió a su vieja armadura. El control. «Será mejor que todos nos calmemos. Cecilia, yo me encargo». Cecilia entendió, no por la frase, sino por el tono. Era el mismo «yo me encargo» con que él enfrentaba al mundo, ese que excluye, que margina justo a quien más ayuda. Se quitó el delantal con movimientos lentos. «No se preocupe, señor Brandão. Ya he cuidado lo suficiente». Eduardo quiso hablar. «Cecilia, espera, yo». «Lo entiendo», interrumpió con una sonrisa que dolía más que una lágrima. «A veces la gente necesita sentir la ausencia para entender el valor de alguien». Y se fue, así, sin gritar, sin explicaciones, solo cerrando la puerta con la dignidad que muchos confunden con debilidad. Ravi corrió a la ventana, intentando verla desde el portón. Eduardo quedó de pie, entre la exesposa herida y el hijo desconsolado. Todo lo que había construido, la casa, el prestigio, el control, se sentía ahora hueco. Marina lo notó. «Yo no quería», empezó a decir, pero él la interrumpió con un gesto cansado. «Sí querías», respondió bajo. «Solo no imaginaste que dolería tanto». Ella lo miró, sorprendida, sin responder. Tomó su bolso y salió, dejando tras de sí un perfume que ya no combinaba con esa casa. Eduardo quedó solo. El tic-tac del reloj volvió a dominar el ambiente. Y en algún rincón de la cocina, el cuaderno azul reposaba abierto. La última página escrita el día anterior decía: «Hoy él me enseñó que el amor también necesita descansar». Miró la página, los dedos temblando, y comprendió que el mundo de vidrio donde vivía empezaba a resquebrajarse. Esa noche, Ravi durmió abrazado a una camiseta de ella, y Eduardo, solo en la sala, descubrió lo que es el verdadero silencio. Los días siguientes fueron demasiado largos. En el ático de los Brandão, el reloj parecía moverse con pereza y el tiempo tenía sabor a ausencia. El silencio era tan espeso que casi podía verse. Y todo lo que antes era control, ahora sonaba a castigo. Cecilia no volvió. Ningún mensaje, ninguna explicación.
solo el vacío que deja la falta, ese vacío que tiene olor, forma y sonido. Rabi despertaba temprano, esperaba en la puerta y preguntaba, ¿vendrá hoy, papá? Eduardo mentía despacio. Tal vez mañana, hijo. Pero la mentira nacía cansada. Los juguetes volvieron al armario, las risas quedaron atrapadas entre las paredes y hasta el piano, que nunca se había tocado, parecía extrañar la música. La casa volvió a su antiguo estado, impecable y muda, y el brillo del mármol, en lugar de elegancia, reflejaba soledad. Una de esas mañanas, Eduardo llegó tarde al trabajo. Pasó el día fingiendo normalidad, reuniones, reportes, llamadas, pero las palabras ajenas sonaban lejanas, sin color. Al volver, la casa parecía aún más grande. Fue a la cocina, casi por instinto, y allí, entre los objetos que ella solía organizar, encontró el cuaderno azul. Estaba sobre la mesa, abierto, como si esperara ser leído. Eduardo se sentó despacio. Pasó las páginas una a una. Las anotaciones simples lo atravesaban como flechas silenciosas. Hoy me miró a los ojos. Hoy el café estuvo listo antes que la tristeza. Hoy entendí que el cuidado es el idioma de las almas cansadas. Y entonces llegó la última sola en la página, sin fecha. El amor a veces se disfraza de rutina. Eduardo cerró el cuaderno y lo sostuvo contra el pecho, como si pudiera oír su voz entre las líneas. El peso del arrepentimiento era nuevo para él, un peso que no avergüenza, solo enseña. En los días que siguieron, trató de reorganizar la vida. Preparó el café solo, intentó hacer el almuerzo del niño, buscó conversar más, pero nada quedaba en su sitio. La leche se derramaba, el pan se quemaba, el niño callaba. El mundo, sin Cecilia, parecía fuera de eje. Una tarde, al ver a Rabi jugar solo en la terraza, Eduardo notó algo en su mirada. Era el mismo vacío que veía en el espejo cada mañana. Y fue entonces, en ese instante exacto, que entendió. Lo que faltaba no era una empleada, era presencia. Era el hilo invisible que unía dos almas cansadas a una esperanza sencilla. La noche siguiente, el teléfono sonó, un número desconocido. Eduardo contestó con voz baja, sin expectativa. Del otro lado, una voz femenina respondió, una enfermera del Hospital San Bento. ¿El señor Brandão? Tenemos aquí a una trabajadora que dejó su número en caso de emergencia. Está bien, pero... Tuvo un pequeño desmayo durante su turno. El corazón de Eduardo olvidó su ritmo. ¿Cecilia? Preguntó casi sin voz. Sí, está en urgencias. Miró alrededor. El lujo, el silencio, el cuaderno azul. Todo le pareció ridículo frente a la urgencia de quien, por primera vez, solo quería estar. Subió las escaleras, llamó a Rabi. Hijo, vamos a salir un momento. ¿A dónde? Preguntó el niño, aún adormecido. A donde el corazón debió estar desde hace mucho. Y por primera vez salieron juntos sin chofer, sin plan, sin prisa. La ciudad, de noche, olía a promesas mojadas. Mientras el coche avanzaba por las calles húmedas, Eduardo sentía el pecho abrirse con un miedo hermoso, ese que solo sienten quienes están a punto de reparar lo que dejaron romper. El Hospital San Bento quedaba en el centro, un edificio antiguo, de pasillos estrechos y olor a éter mezclado con café recalentado. Aparcó sin recordar en qué espacio. Rabi dormía en el asiento trasero y él lo cargó en brazos, como cuando aún cabía entero en un abrazo. Subió 2 pisos sin pensar, sin ensayar lo que diría. El corazón quería llegar primero. La enfermera lo condujo hasta la habitación. La cortina entreabierta dejaba entrar la luz fría de la madrugada, y allí, acostada, estaba ella, Cecilia. El cabello suelto, el uniforme con marcas de un día largo, el rostro sereno a pesar del cansancio. Eduardo se quedó quieto, mirándola.
Era extraño descubrir cuánto se extraña a alguien hasta que su silencio llena todo. Ravi despertó con el movimiento. «Papá, ¿es ella?» «Sí, hijo». El niño se soltó de sus brazos y se acercó a la cama, tocándole la mano con cuidado. Cecilia abrió los ojos despacio, y la sonrisa que apareció fue la de siempre, suave, cálida, como un rayo de sol entre nubes. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja. Eduardo respiró hondo. «Debí venir antes». El niño se sentó al borde de la cama, sosteniendo el cuaderno azul que el padre había traído. «Encontramos tu libro». Ella miró el cuaderno con ternura. «Entonces encontraron mi corazón». Eduardo se acercó sin prisa. «Lo leí todo». Ella desvió la mirada. «Entonces ya sabe que no soy buena para irme». «Y yo soy pésimo para pedir que alguien se quede», respondió él. Cecilia sonrió, cansada. «A veces la vida enseña por los caminos más duros». «Yo aprendí», dijo Eduardo, «que la presencia vale más que el control, que el silencio también habla, y que...» Dudó un segundo. «Que el amor no necesita pedir permiso para entrar». Ella lo miró con ternura contenida, como quien reconoce un comienzo escondido dentro de una frase sencilla. El médico entró, explicó el cuadro. Solo agotamiento, nada grave. Pero Eduardo sabía que el cuerpo no era lo único que pedía descanso. Era el corazón. Y por primera vez quiso cuidar a alguien no con soluciones, sino con tiempo. Fuera del hospital, la madrugada se abría como un libro nuevo. Eduardo tomó la mano de Cecilia y caminaron juntos hacia la salida, con Ravi entre los dos. El viento soplaba frío, pero liviano. En la esquina, un grupo de voluntarios repartía sopa a personas sin hogar. Eduardo observó un momento y luego la miró. «Estoy creando un proyecto social, para niños como los que van a la escuela de Ravi. Quiero hacerlo bien, pero no sé por dónde empezar». Cecilia lo miró, sorprendida. «¿Y por qué me lo cuentas?» «Porque quiero que me ayudes», respondió sin dudar. «Necesito a alguien que nos enseñe a cuidar de verdad». Ella guardó silencio unos segundos, la mirada fija en la calle mojada, y luego sonrió. Cuidar es un verbo que no se conjuga solo. Eduardo asintió, aliviado. Ravi apretó fuerte las manos de ambos, y por primera vez caminaron juntos. No como patrón y empleada, ni solo como padre e hijo, sino como personas que finalmente se entendieron. Camino al coche, Cecilia pensó en cuántas vidas se cruzan por un gesto simple. El niño del curativo, el padre de corazón cerrado, la mujer que solo buscaba trabajo, y entre ellos el milagro de la presencia, ese amor que no se impone, solo permanece. Mientras el coche avanzaba por las avenidas dormidas, Eduardo miró por el retrovisor. Ravi dormía, la cabeza apoyada en su hombro. Cecilia miraba la ciudad en silencio, y él comprendió que por primera vez ese silencio no dolía. Era un silencio lleno. Y así, en el compás leve del motor y la noche, un nuevo hogar empezaba a nacer, no de ladrillos ni de vidrio, sino de afecto y humildad. Con el tiempo, el sol ya no entraba tímido en el ático de los Brandão. Las ventanas permanecían abiertas, el viento circulaba libre, mezclando el olor a pastel con la risa de un niño corriendo por el pasillo. El mármol, antes frío, ahora guardaba huellas pequeñas y migas de pan. Y el piano, que siempre estuvo mudo, finalmente aprendió a escuchar voces humanas. Era domingo. Ravi batía los huevos con fuerza exagerada mientras Cecilia lo guiaba entre risas. Eduardo, con delantal, observaba intentando seguir instrucciones que no venían en ningún manual. «Despacio, papá», reía el niño. «Así haces un desastre. El desastre es señal de vida», respondió Cecilia guiñando un ojo. Eduardo rió también. Una risa verdadera,
de esas que sacuden el pecho y desarman el orgullo. La cocina parecía demasiado pequeña para tanta ligereza. El pastel crecía en el horno. El radio tocaba una canción antigua y el reloj, por primera vez, no importaba. En el aire flotaba el sonido de la simplicidad, el sonido que hace una casa cuando deja de ser escenario y se vuelve hogar. Más tarde, mientras el olor dulce se esparcía, Eduardo se acercó a la ventana. Miró la ciudad allá abajo. El mismo mar de edificios y autos, pero ahora distinto. Comprendió que el mundo no tiene que ser perfecto para ser bueno. Solo necesita ser habitado con verdad. Cecilia se acercó, secándose las manos con un paño floreado. ¿Recuerdas cuando decías que no sabías ser padre? Lo recuerdo, respondió sonriendo. Ahora solo intento estar presente. Y eso ya es mucho, dijo ella. Ravi corrió hacia ellos con el pastel en las manos, orgulloso. «Prueba, papá». Eduardo probó, fingiendo seriedad. «Está perfecto», dijo, y el niño saltó de alegría. Cecilia los observaba en silencio, sintiendo algo en su interior aquietarse, como si el mundo, al fin, estuviera en su lugar. No perfecto, pero vivo. No grande, pero suficiente. El teléfono sonó. Era del proyecto social. Los primeros niños habían llegado para la jornada inaugural. Eduardo miró a Cecilia y dijo, «¿Vamos?» Ella asintió, con esa sonrisa que sabe lo que el amor construye cuando se convierte en acción. Poco después, los tres bajaron al garaje. Ravi, entre ellos, sostenía el cuaderno azul, el mismo con el que empezó todo. En la primera página reescrita se leía, «Hoy el amor se parece a un hogar». El coche partió despacio y la cámara imaginaria se quedó atrás. En la ventana, las cortinas se movían, el sonido del radio seguía flotando y el pastel se enfriaba sobre la mesa, el retrato sereno de una vida en reconstrucción. A veces, el amor nace en el instante en que alguien decide quedarse, aunque solo tuviera que trabajar. Porque cuidar, al final, es el verbo más humano que existe.